es un referente y vienen haciendo pues un gran trabajo de manera independiente, apartidista, y lo que se promueve es los derechos de la libertad de información de todas las personas de acuerdo a los más altos estándares internacionales de los derechos humanos, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia. Bueno, esta es la mística, este es el espíritu, así trabaja Artículo 19, y han sido grandes defensores en momentos aciagos donde, bueno, no puedo hablar en pasado, tengo que seguir hablando en presente, porque todavía hay la desaparición, el asesinato, la coerción a muchos periodistas intimidados ante quienes ostentan los poderes fácticos. Muchísimas gracias, Marta, por estar con nosotros y por platicar sobre esta actividad de espionaje que se realizó durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que fueron 456 personas en 2019 las que fueron espiadas, a pesar de que en muchas ocasiones el propio presidente hablaba de que pues eso en tiempos de Peña Nieto, que en tiempos de su gobierno pues eso no era parte de su estrategia. Marta, gracias por estar con nosotros. Manuel Cerrato, Marcela Paman, les saludamos. Y bueno, ¿qué es lo que revelan estos documentos judiciales de litigio entre WhatsApp y la empresa israelí que es la que desarrolló este software de Pegasus? Muchas gracias por la invitación, Marcela, Manuel, y muchas gracias por la oportunidad de Artículo 19 de poder compartir con la audiencia estos hallazgos que son muy recientes en materia de vigilancia selectiva y que 100% básicamente comprueban y corroboran lo que ya sabíamos, que en México se espían a personas sin los debidos controles, sin supervisión, sin transparencia, sin rendición de cuentas. Y para dar un poco más de contexto precisamente sobre estos hallazgos, básicamente WhatsApp está llevando un litigio en Estados Unidos en contra de NSO Group, que básicamente es la compañía que desarrolla, que vende el malware Pegasus. Pegasus es un programa tecnológico que es utilizado para infectar dispositivos móviles, celulares, etcétera, y a través de esta infección tener completo acceso a toda la información que está contenida dentro de los celulares. Es decir, no solamente tus contactos, tus correos, tu calendario, sino también tiene capacidad de intrusión absoluta respecto a geolocalización, con quién estás hablando, cuánto tiempo estás hablando, qué tipo de fotografías estás compartiendo, cuáles son los metadatos de estas fotografías, etcétera. Entonces, es una tecnología con una alta capacidad de intrusión, y por esa misma gran capacidad de intrusión, únicamente NSO Group le vende a los gobiernos, y WhatsApp lo que alega en este litigio es que están explotando la tecnología de WhatsApp para infectar indebidamente, ilegalmente, ilegítimamente los dispositivos de personas, y que esto básicamente es una violación muy grave de los derechos de las personas, pero también digamos que está dañando la propia actuación de WhatsApp, ¿no? Uh-huh. Entonces, a través de estos documentos de la Corte se supo que WhatsApp había registrado que en abril y mayo de 2019 hubo 456 números de personas de México que fueron infectados. ¿Qué significa esto? Significa que no solamente estamos hablando de todo el año 2019, estamos hablando de entre abril y mayo de 2019 hubo 456 números de personas cuyas identidades no sabemos, es muy difícil poderlas conocer, y que por lo que sabemos de la gran historia que ha habido en este país, de Peña Nieto, pero también de López Obrador, sabemos que en México se espían personas periodistas y defensoras de derechos humanos. Uh-huh. Eso es lo que conocemos en este momento. Sí, es terrible, porque además este malware, como bien lo dices, Marta, no necesita la interacción con el usuario de la telefonía,
que puede ser para iOS o para Android, sino que, o sea, te infectan porque sí. O sea, no es de que tú contestaste una llamada, que tú le diste que sí a algo, que tú de alguna manera fuiste copartícipe con tus acciones en un hecho como estos, es decir, de que se te instale un programa en tu celular para poder espiar absolutamente todos tus movimientos, ¿no? Es que da miedo. Y además, ¿cuáles eran los criterios? Y si el CISEN desapareció, no desapareció, entonces tampoco la observación y la vigilancia estricta hacia ciertos personajes que seguramente eran considerados riesgosos para el régimen. ¿O cuál otra explicación pudiéramos tener para que se tomara una decisión de esta naturaleza? O sea, yo creo que es muy importante lo que dices. A ver, primero, sí, no es necesario intervenir, darle clic a nada para ser víctima de este malware. Básicamente, si alguien quiere utilizar Pegasus para espiarte, lo va a lograr. No necesita de tu aquiescencia, no vas a tener conocimiento. Y además, de manera forense, es muy difícil poder llegar a tener trazos del uso de esta tecnología, porque ha avanzado tanto que es casi imposible, si no es a través de un proceso muy fuerte, o sea, forense, que pueda saber qué dispositivos fueron sujetos de este espionaje. Y respecto a la impunidad que ha prevalecido, la opacidad, lo último que sabíamos es que a finales del gobierno de López Obrador ya sabíamos que existía este centro de inteligencia militar en la Sedena, que nunca fue llamado a comparecer, ¿no? El titular de Sedena, y lo que sabemos es que nunca se les exigió cuentas de los documentos que fueron filtrados sobre Sedena por el colectivo Guacamayalix. No sé si se acordarán Sí, que claro. hubo una serie de documentos, y ahí decía varias informaciones muy importantes. Primero, que Sedena sí utilizaba esta tecnología la utilizaban para intervenir números de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sobre todo aquellas que cubrían temas de las Fuerzas Armadas, que se utilizaba para poder anteponerse ante las noticias y saber quiénes eran las fuentes. Y lo que sabíamos es que el Centro de Inteligencia Militar era quien operaba esta tecnología. Entonces, cuando esa información salió a la luz, se nos negó el reconocimiento del centro y también se nos negó transparencia y rendición de cuentas. Más bien lo que vimos fue una reacción por parte del entonces presidente de la República de decir, no es cierto, negar los hechos, negar la verdad y defender a toda costa a las Fuerzas Armadas, quienes en ese momento eran los que presuntamente mayor estaban operando Pegasus en el país. Uh-huh. Claro, ahora, ¿cuál es el objetivo de espiar? O sea, me queda claro que porque tú deseas conocer los movimientos de alguien que puede ser un líder en diferentes ámbitos del quehacer, o puede ser un personaje clave en ciertas definiciones económicas inclusive, o puede ser un activista que esté reuniendo y recopilando datos importantes que puedan comprometer al gobierno o puedan revelar información que al gobierno no quiere que se revele. Y entonces, dicen, no sean ingenuos, eso nunca se va a acabar y siempre ha sido. Con menos tecnología, con más tecnología, el espionaje es parte de la política. ¿Tú estarías de acuerdo con esto, Marta? Considero, y desde el artículo 19 consideramos que, ¿para qué existe este tipo de malware, particularmente Pegasus? Este malware fue creado para combatir el terrorismo, para combatir nodos criminales que trascienden el poder de los estados, y está vendido a los estados precisamente como un arma que es, ¿no? O sea, porque espiar a alguien, vigilar a alguien, significa no solamente poder tener conocimiento de quién eres tú como persona, identificarte como persona, localizarte como persona, sino también saber con qué otras personas estás colaborando, compartiendo información. Y también significa que generas o sea, si una persona, como una persona periodista o como una persona activista, se sabe potencialmente espiada, va a cambiar la manera en que se desenvuelve en el mundo, ¿no? Porque básicamente, si te sabes potencialmente riesgo,
vas a empezar a mermar la manera en que estás protestando, en que estás cubriendo ciertas notas, en que trabajas, en que colectas información. Y también tus fuentes informativas van a dejar de darte la información porque van a saber que ellas también podrían estar en riesgo. Claro. Entonces, debería de emplearse bajo ciertos criterios, con ciertos controles judiciales siempre, porque es una gran violación al derecho a la privacidad. Se puede hacer si fuera con los controles debidos y en un momento muy acotado del tiempo y por una razón que sea muy necesaria, proporcionada, legítima e idónea para los fines que cierto Estado requiera. Pero lo que sabemos en México, lo que sabemos que está pasando es que precisamente se ha espiado a personas periodistas, personas defensoras de derechos humanos, opositoras políticas, también miembros del GIEI, que es este grupo interdisciplinario que estuvo apoyando el caso de Ayotzinapa. Se espía a organizaciones de la sociedad civil. Ante eso no hay excusa posible. Dentro de un Estado democrático no hay explicación, no hay justificación que haga que se esté espiando a estas personas que no implican un riesgo absoluto en la democracia. Entonces se espía para controlar. Claro, sí, y de alguna manera es una amenaza, ¿no? O sea, si el gobierno lo tienes ahí, detrás de tu oreja, escuchando y estando contigo, te sientes amenazado porque te sientes vulnerable, y al sentirte vulnerable vas acotando tu propio trabajo y vas limitando pues el impacto que pudiera tener el mismo. Es verdaderamente de ponerle atención, vamos, ponerle atención y saber hasta dónde, o sea, si hay un acotamiento al propio gobierno para que utilice este tipo de herramientas, o simplemente va por la libre y hace lo que quiere. Claro, y creo que, a ver, esta es una acción más, un ataque más a la libertad de expresión, un ataque más al derecho a la privacidad, porque particularmente en el caso de personas periodistas, se suma al ecosistema de asedio que existe en contra de la prensa. No solamente es el espionaje que están viviendo las personas, no solamente es el espionaje que las fuentes periodísticas también están sufriendo. A esto se suma ataques que llegan a ser letales, violencia digital, violencia física, intimidaciones, bloqueos informativos, ¿no? O sea, tan solo el año pasado, Artículo 19 registró que cada 14 horas se agrede a una persona periodista, a un medio de comunicación, y también documentamos que más del 45% de las ocasiones las agresiones vienen de una persona funcionaria pública o un representante del Estado. Lo que estos números nos dicen es que existe una tendencia a un ecosistema de asedio, un ecosistema de violencia en contra de la prensa particularmente, y que no existe una respuesta debida, responsable por parte de las autoridades para hacer frente a todo este ecosistema de terror que está viviendo la prensa. Uh-huh. Y como decías al inicio, Marta, pues todo esto lo sabemos por las nuevas pruebas judiciales que se presentaron en este litigio de WhatsApp con NSO Group, ¿no? En Estados Unidos. O sea, no lo sabemos porque una autoridad mexicana lo reconoció o tal. Al contrario, como bien señalas, el expresidente López Obrador sistemáticamente negó esto. Y en ese sentido, bueno, ¿con qué confianza la ciudadanía va a tomar ciertas estrategias que luego se venden en aras de la seguridad pública, como por ejemplo las cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, ¿no? Que en otros sitios del mundo, particularmente en Estados Unidos, pues han causado controversia por su uso faccioso, político o discriminatorio. Siempre está ese riesgo, ¿no? O cuando, por ejemplo, se piden datos biométricos en algún documento de identificación oficial, como las licencias de conducir. Recientemente, bueno, la CURP, que tendrá nuevos elementos también de identificación. En su momento, pues se le dio para atrás al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía justamente por pretender incluir datos biométricos y datos sensibles, y que no se confía en que el gobierno tenga todo esto. Dados estos antecedentes, insisto, Marta, luego, ¿con qué confianza se va a actuar ante el gobierno cuando solicite datos de esta naturaleza? Que de todos modos, si quisiera, los tendría. Con ninguna, Manuel. O sea, yo creo que lo importante precisamente es lo que estás diciendo. Ya existen antecedentes que sabemos que está siendo utilizada cierta tecnología. A ver, estábamos hablando antes de tecnología para la vigilancia selectiva. Lo que mencionas de cámaras de videovigilancia
básicamente es vigilancia masiva, ¿no?, de la población. Sabemos que esto ya está operando, sabemos que además de esto existen otro tipo de tecnologías que ya están en manos de las autoridades, como estas falsas antenas de telefonía, ¿no?, que permiten que cuando hagas una llamada se rebote la señal y alguien más tenga acceso a ese contenido. Y sabemos que están desplegadas y que y que instituciones son las dueñas de estos aparatos y de estas tecnologías. Entonces, ante la desaparición del INAI, que era el organismo autónomo que era el encargado de vigilar la protección de datos personales, ante las constantes negativas por abrir la información sobre qué tipo de tecnologías tienen las autoridades, para qué son utilizadas, cuáles son los candados que existen, ante la negativa de que el Poder Legislativo haga un marco robusto jurídico para proteger los derechos de las personas en materia de privacidad y de protección de datos personales, pues la respuesta es con ninguna confianza, ¿no? O sea, es un entorno que está en este momento muy endeble y que la protección de datos personales, la protección del derecho a la privacidad está completamente en juego por todo lo que dices, porque básicamente cuando alguien quiere utilizar la tecnología en contra de la persona, son amenazas invisibles porque no estás viendo en tu frente, ¿no? O sea, no estás viendo en físico lo que está pasando. Son antenas, son códigos, son infraestructuras que están a tu alrededor, están en tus bolsillos, que dejan que seas espiada. Y si a esto le sumamos que cada vez más quieren ir recolectando más información de la población sin ningún tipo de candado, sin ningún tipo de castigo para cuando son filtrados o vulnerados o abusados estos datos, pues con ninguna confianza, Manuel. Sí, lastimosamente. Ahora, ¿se puede recurrir a alguna instancia internacional o hay alguna vía para que esto no quede 100% en impunidad? Digo, porque un gobierno que espía a sus ciudadanos, a periodistas, a defensores de derechos humanos, a opositores, pues sin duda es un gobierno que es todo menos democrático, por decirlo menos. Y esto tendría que tener alguna consecuencia, no nada más anecdótica o electoral. ¿Se puede hacer algo, Marta, o de plano ahí queda el asunto? No, definitivamente se puede hacer algo y es algo que tanto las propias personas que han sido vulneradas con este tipo de tecnologías están haciendo, como organizaciones que las acompañamos, y también la comunidad técnica que está de manera forense estudiando los dispositivos, viendo cómo son las infecciones, cuantificando con datos y documentando cuáles han sido las víctimas. Lo importante primero es registrarlo. Cada persona puede puede judicializar su caso, puede después, si no existe una definición satisfactoria, se puede elevar el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante el Sistema de Naciones Unidas, y eso es para los casos individuales. Pero hablando sobre cuál es el problema generalizado, ¿no?, de violencia en contra de la prensa, de personas defensoras, metiendo el tema, incluyendo el tema de vigilancia, porque, como mencioné, este es un grado más, esta es una manera más de vulnerar los derechos de las personas, y ante esto existe el examen periódico universal, las diversas relatorías de libertad de expresión, de privacidad, de protección a personas defensoras, hacen diferentes, ¿cómo se llaman? O sea, piden información a los estados, piden información a organizaciones de la sociedad civil, a víctimas, para que compartan sus casos, para dar visibilidad, porque lo importante es no permitir que la opacidad perdure, ¿no? Claro, hay que hablar del tema, visibilizarlo, y entre más documentación, entre más hechos tengamos, podemos ir tejiendo cuáles son las tendencias y podemos ir de cara con la verdad a luchar contra este tipo de opresión. Sí, Marta, lo que menos se puede hacer es doblar los brazos y dejar pasar las cosas, ¿no? Pero la verdad es que, ¿cuál sería la proyección de luchar contra el Estado? Y ya hemos conocido en otras ocasiones situaciones como esta, inclusive no nada más a nivel federal, sino se ha hablado de espionaje a nivel municipal, a nivel estatal, y se ha tratado de documentar, y entonces se queda como en la anécdota, ¿no? Y como en el supuesto, y como en el quién sabe a quién espiarían, pero sí espiaron, y entonces como no sabemos los nombres, tampoco sabemos las repercusiones y la dimensión del espionaje realizado. ¿Por qué no hay que perder la esperanza en que en algún momento se puedan desatar los nudos de estas historias?
Porque ya hay pequeños avances. Antes, por ejemplo, no había manera de saber, no había un estudio forense especializado y se construyó para poder analizar las vulneraciones, ¿no? O sea, se fue avanzando en ese sentido. También empresas como WhatsApp, pero también Microsoft y otro tipo de empresas han litigado en contra de NSO Group, diciendo no puedes utilizar mis dispositivos para espiar a todas las personas, no puedes empezar a litigar. Entonces, hay diversas maneras en que se puede hacer frente a esto, pero yo creo que sí lo importante es no quitar el dedo de renglón. Sí existen ciertos avances en cuanto a la documentación y en cuanto a la evidencia. Y también existen ciertos avances en términos del sector privado para, si el Estado está rehusándose a soltar información, a ser transparente, a rendir cuentas, entonces podemos irnos con la industria que está generando y distribuyendo esa tecnología, ¿no? O sea, hay muchos avances, quizás puedan verse pocos y diluidos, pero la realidad es que sí se puede hacer algo al respecto. Por eso es importante que las personas también prevengamos que existen mayores vulneraciones, ¿no? Por ejemplo, hablando de vigilancia masiva, es importante que hablemos de la necesidad de proteger datos personales, de proteger la privacidad. ¿Por qué es importante? ¿Por qué no quedarnos con el cuento de que, pues, si no tienes nada que ocultar, ¿qué tienes miedo de decir, no? No, ese no es el punto. El punto es que las personas tenemos derecho a que no se nos espíe. Bien. Bien, Marta, pues te agradecemos muchísimo tu presencia la mañana de hoy con nosotros en Contexto y estaremos atentos al tema, este tema en particular, pero a todos los temas que ustedes abordan desde Artículo 19. Gracias por estar. Es un gusto, muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, Marta. Son las 8 de la mañana con 9 minutos. Es que un mundo nos vigila. Sí, literal. Sí, porque literal. si no es Siri, es Alexa, y si no son las cámaras de los bulevares, y si no son las cámaras de los supermercados, de los centros comerciales, y si no, es un malware. Ya no hay privacidad. Vamos a la pausa. Escuchas Contextos. Regresamos con más.